Muy buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo en Colombia. Seguimos en Guatapé. En el video anterior les mostramos este pueblo que dicen que es el más colorido de todo el país y es precioso realmente para recorrerlo. Tanto es así que llevamos casi 6 días en este lugar. Vinimos por un par de días y nos quedamos un montonazo, la verdad que disfrutamos mucho de la tranquilidad, estamos estacionados con Blanquita lejos de la zona céntrica, así que pudimos estar súper bien y cada vez nos queda menos por la tierra paisa y no queremos irnos sin probar la bandeja paisa. Así que vamos a aprovechar que es el mediodía, que los dos tenemos hambre y nos vamos a ir a dar una panzada paisa. Es un plato típico de Antioquia, ya les vamos a mostrar más que tiene, la historia y demás, pero bueno, vayamos primero al restaurante. Estuvimos buscando en Google dónde se comía una buena bandeja paisa acá en Guatapé y encontramos un restaurante que dicen que está buena. Se llama El Balcón Paisa, está acá en pleno centro, así que estamos yendo para ir a pedirnos este plato tan típico. Y creo que está en esta misma avenida que estamos, que es la Costanera. Vamos con la bandeja paisa que queremos probarla. ¿Qué tiene? Ella viene con frijoles, arroz, ensalada, tajada de maduro, arepa, carne molida, chorizo, chicharrón, huevo frito. De todo un poco. Bueno, vamos a pedir la bandeja paisa para probarla. Yo pedí acá el baby beef, que lo tengo en esta bandeja. Ahí hay papas fritas con ensalada. Y por acá llegó la bandeja paisa. Me gustaría decirles qué me pedí, pero me pedí todo básicamente. Tiene chicharrón, huevo frito, frijoles, palta, plátano, carne molida, chorizo, arepa, de todo un poco. Y es un plato súper típico, como les estábamos contando, de acá. Voy a ir probando aparte porque es demasiado. De alguna cosa a la vez. Carne picada primero. Está buena. Ah, buena. ¿Con qué vas a seguir? Arepa. Una arepita, a ver. Bueno, ahí agarré un poquito de frijoles, huevo. Es un plato bastante calórico. ¿Cómo están los frijoles, los huevos, todos juntos? Muy bueno. Les decía, es un plato bastante calórico porque tiene sus orígenes en un plato llamado seco que comían los arrieros cuando se iban a trabajar, así que necesitaban mucha energía, tiene mucho carbohidrato. Hoy no se cena, me parece, este ritmo. Yo creo que en realidad acá te vas a dormir la siesta. Todo muy bueno. Había arroz también. Bueno, yo agarré mientras un poquito de todo para probar. Arroz, huevos, frijoles. Va todo junto. Me gusta. Como les decía, este plato tiene un origen en la cultura antioqueña, en la cultura arriera, pero en 1950 la Asociación de Turismo se dio cuenta que no había un plato típico de Antioquia para poner en la lista de platos típicos de Colombia, y ahí es cuando agarraron este plato y lo nombraron como bandeja paisa. Son todos ingredientes que salen acá de Antioquia, así que es un poco mostrar la cultura y los ingredientes de esta zona del país. Y yo voy a probar mi carne que pedí, que vino con papas fritas y ensalada. ¿Cómo está eso, Belu? Espectacular. Y ya que el plato es grande, va a probar Belu también, a ver qué le parece. Ahí, con un poquito de todo. Está bueno, ¿viste? Me sorprendió. Muy rico. Esta es la prueba de que la bandeja paisa realmente me gustó. No dejé nada, pero lo di todo. La verdad que estoy que reviento. Llena muchísimo. Para bajar la bandeja paisa nos dijeron que acá se toma un cafecito. Le pregunté a Sergio Hermoso a ver cómo es que bajan esa bandeja y me dijo con café. Así que bueno, está calentito pero está rico. Tomamos el cafecito y el Balcón Paisa está justo sobre el malecón, sobre la costanera de Guatapé. Atrás mío está el embalse, que bueno, como les contamos en el video anterior, está muy bajo el nivel del agua, así que se ve prácticamente vacío de este lado, pero tiene una costanera bonita, con mucho verde. Los fines de semana abren muchos localcitos que venden artesanías, comidas y demás. Y seguramente algo les esté llamando la atención atrás mío, es que salimos y Martu vino a tirarse directamente. Hizo la digestión sentado, no se preocupen. Mientras tomamos el cafecito, nos quedamos un ratito charlando, pero ya está. Estoy tomando solcito. La verdad que me pareció un plato muy raro. Tiene todos ingredientes que si uno lee la carta dice no se puede mezclar todo esto en un mismo plato, pero quedan ricos porque están bien sazonados, están bien combinados. Nos decía Sergio que lo mejor es mezclar todo e ir comiendo los distintos ingredientes. Siento que me va a reventar la panza, estoy embarazado.
Y lo bueno de este restaurante al que fuimos es que vende la porción de la bandeja paisa para una persona. La bandeja paisa se caracteriza por ser un plato abundante que en general se comparte entre varias personas, por eso le dicen bandeja, porque tiene tantos ingredientes y tanta es la cantidad que se sirve directamente en una bandeja, no en un plato. Pero bueno, acá se sirve más chiquito, es la porción para uno, porque muchas veces no todos los del grupo quieren comer bandeja paisa, o tal vez tenés ganas de venir vos solo a comer y una bandeja grande es demasiado. Esta que era para una persona, Martu, quedó súper lleno. ¿Es así o no? Pipón, pipón que... Nosotros nos vamos a quedar un ratito descansando acá en el malecón y después ya vamos a seguir camino. Como les contábamos, la idea hoy es dejar Guatapé y empezar a conocer un poco los charcos que hay en esta zona de Antioquia. Después de varios días nos volvimos a juntar con los chicos de La Pancha. Bueno, acá está Blanquita, que es donde dormimos todos estos días, que fue muy tranquilo. Así que ya estamos acomodando todo en las casitas para salir a la ruta. Ya tenemos todo listo acá para arrancar. Ya ordenamos todo después de muchos días quietos. Y, ay, sigo relleno, la verdad. Tengo la panza hinchada. A mí me parece que estás sobreactuando un poquito lo que comiste. No saben lo lleno que estoy. Fue tremenda esa bandeja paisa. Creo que compartirla no es mala idea. Vieron que siempre dicen que hay que saber cuándo parar. Bueno, Martu no lo sabe aún, evidentemente. Yo, como siempre, el plato que me sirvan enfrente. Así que bueno, así termino. Salimos de Guatapé, no con un sol radiante, pero sí estaba lindo, hacía calorcito, daban los rayitos de sol. Y acá está ya todo nublado y se ve cómo pasa la neblina por arriba nuestro. De hecho, hay de a ratitos que uno mira para el costado. Se puede ver allá atrás de todo bastante borroso. La ruta viene bien por ahora, está prácticamente toda asfaltada. Algún que otro tramito lo están arreglando. Pero lo que sí tenemos que bajar muchísimo porque, como les dije antes, queremos ir a visitar algunos charcos de Antioquia. Así que bueno, crucemos los dedos y esperemos que tengan agua. Esperemos que sí. Lo que sí, la ruta es súper verde, sinuosa, bajando por la montaña. La verdad que es muy bonita esta ruta. Acá, por ejemplo, están arreglando. Hay un tramo de tierra bastante... Gracias. Está bastante fea la ruta. ¿Qué fue lo que te gritó que no le entendí? Solo entendí que me saludó y me dijo por dónde tenía que pasar, porque bueno, como está fea la ruta, la estaba tapando. En Ecuador se veía mucho eso y te pedían después una propina, pero bueno, por ahora seguimos bajando y lo bueno es que esos tramos que están arreglando son muy cortitos por ahora. Acabamos de llegar a un lugar mágico, realmente un lugar muy lindo. Estamos en un camping, en el camping El Taurete. Una curiosidad es que acá al camping le dicen estadero. No está mal porque uno viene como a estar en el día, a pasar el día. Y les voy a mostrar las vistas que tenemos en este lugar porque realmente es una locura. Miren, ahí la estacionamos a Blanquita. Por acá tenemos árboles y tenemos un río transparente. Una belleza. En el camino empezamos a decir, uy, pero si el embalse estaba casi vacío, ¿habrá agua en el río? Ya estábamos camino hacia acá, así que dijimos, bueno, esperemos que así sea. Pasamos algunos cursos de agua totalmente secos, pero por suerte acá hay caudal. Y miren lo que es alrededor además. Todas montañas verdes impresionantes. Desde allá arriba venimos bajando. Lo más lindo además es poder estar en un lugar así y compartirlo con amigos, como ya son los chicos de Pancha la Vida, con quienes ya nos conocemos hace más de 2 meses, los conocimos en Ecuador. Y no puedo creer el color del agua, la verdad. Miren lo transparente que es y no está fría. Tiene una temperatura muy linda y tiene buena profundidad además. Fíjense ahí.
Es una locura además el color del agua. Ese verde transparente, lo que vamos a disfrutar este río estos días. Lucy ya enloqueció en este lugar, está lleno de vacas. Nosotros sacamos ahí las sillitas, la mesa, ya hicimos el mate, abrimos todas las puertas de Blanquita. Y acá está Martu, que ya no tardó ni 10 minutos y está dentro del agua. Ahora dice que está fría. Hoy cuando se metió dijo que estaba hermoso y yo dije, está fresquita. Está cayendo el sol, en realidad no es muy tarde. ¿Te lleva? Bueno, tené cuidado, agárrate de las rocas que están atrás tuyo, cualquier cosa. Bueno, ahora dice que está hermosa. Cuando llegamos daba un poquito más el sol, entonces había más calorcito afuera, el agua supongo que estaría un poquito más linda. A ver ahora. Ahora está más fría. Como verán arriba no hay mucho sol, quedan todavía luz del día, pero son las 5:30 de la tarde, así que nada, está fresquita el agua. Esperemos que mañana sea un día soleado y caluroso y que podamos disfrutar de este río hermoso. Parece que estaba fresquita el agua porque duró poco el baño. ¿Qué te pareció este río? Estás desde allá adentro, tiene como casi 1 metro de profundidad, es todo el fondo perfecto. Y es muy lindo que todo enfrente es un monte nativo, se escuchan las aves, los insectos. La verdad, me gusta el patio que vamos a tener estos días. ¿Y en qué andas, Belu, vos? Estoy aprovechando que cayó la noche para practicar un poquito de inglés. Por ahora, salvo Brasil, que se habla portugués, en el resto de los países de Sudamérica hablamos español. Así que veníamos como unos campeones súper cómodos. Pero como saben, dentro de poquito vamos a cruzar a Centroamérica, al menos esa es la idea. Y después de Centroamérica se viene Norteamérica y ahí ya se habla inglés. Así que queremos mejorar un poquito la pronunciación porque hace mucho que no hablamos inglés y estamos un poquito oxidados. Hace muchos años cuando estábamos en Buenos Aires los dos estudiamos inglés, pero hace por lo menos 5 años que no lo hablamos con frecuencia, que no practicamos casi nada, así que bueno, hemos perdido mucho del vocabulario. Estamos usando la aplicación de Elsa Speaks. Es una aplicación que a través de la inteligencia artificial te dice cómo estás hablando y pronunciando y cómo podés mejorar un poquito. Ahí Belu les va a hacer una demostración de cómo funciona la aplicación de Elsa. Leaving comments when you think we are going to head to Alaska. Vamos a ver cómo dije. Que dejen en los comentarios cuándo creen que vamos a llegar a Alaska. Ahí está, revisando lo que dije. Chan chan. Casi correcto me puso. 70% como hablante nativo. Bastante bien, la verdad, por no hablar hace mucho tiempo. En la aplicación te marca las letras que decís mal. Te deja escuchar cómo está bien dicho. Lo bueno es que hay tiempo para mejorar. Y además, miren, acá podés elegir cómo querés practicar, lecciones diarias, pronunciación. Y si no, tenés 40 temas y más de 1600 lecciones para aprender vocabulario nuevo. Este es el que más nos interesa, Holidays. Y hay distintas lecciones que uno puede ir aprendiendo. Si ustedes también quieren practicar su inglés, mejorarlo, agregar vocabulario, en la descripción les vamos a dejar 2 links. Con el primero pueden descargar la aplicación y tener 7 días gratis de la suscripción Pro. Y con el segundo consiguen un descuento exclusivo del 40% en la suscripción anual y un 85% de descuento en la suscripción de por vida. Así que aprovechen esas promociones y nosotros nos vamos a seguir practicando inglés y después a descansar. Buenos días, ya es el tercer día que estamos acá en el camping. Ayer arrancó lloviendo toda la mañana, así que nos quedamos adentro de Blanquita. Y por la tarde mejoró, salió el sol, pudimos disfrutar del río, de todo este espacio verde. Estamos conviviendo con vacas, que están todo el tiempo alrededor de Blanquita. Ahí están. También hay caballos. La verdad que es muy tranquilo, por la noche no se escucha nada. Y bueno, hoy queríamos mostrarles un día nuestro en un camping. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que aprovechamos para hacer? Tenemos la mesa con las sillitas ya afuera. Bueno, los toallones de que ayer fuimos al agua. Las mallas. Martu cocinando por ahí el desayuno. ¿Qué vas a cocinar? Voy a hacer unos patacones, serían como un poco de plátano pisado y arriba le vamos a poner un poquito de queso, un poquito de palta. Así desayunamos algo lindo con estas vistas. ¿Ven lo que les decíamos? Esta es la escena de todos los días. Vienen un ratito delante nuestro a pastar. A veces andan por el río también. Ayer hasta una quiso llevarse uno de los toallones, le di algunos besos a Blanquita. Es realmente pura naturaleza. Ya están hechos los patacones con palta y queso. Martu ya está tomando su tecito. ¿De qué te hiciste? Yo me hice de manzanilla y el tuyo creo que es de hierbas. Hierba buena venden acá. Qué cosa noble realmente el plátano. Me encanta.
lo súper incorporamos a las comidas. Sí, lo usamos para hacer así tipo patacones. Lo hacemos a veces al mediodía abierto, con queso, con lo que uno le quiera poner queda bien. Así que bueno, vamos a desayunar con estas vistas que son increíbles. Después del desayuno vamos a salir a caminar un poquito y a mostrarles el camping. Viene a ser como un camping agreste, no tiene electricidad ni mucho servicio, hay un baño con agua fría, se puede cargar agua también creo en ese lugar y después es la naturaleza. No hay parcelas divididas ni nada, uno viene y se pone en la parte que quiere. También se puede venir a pasar solo el día si uno no quiere venir a acampar, porque la verdad que el río está precioso. Y lo más lindo es el entorno verde. Miren, por ahí están nuestras casitas. Por acá sigue todo el verde, hay unos chicos en carpa. Pero gire la cámara para el lado que la gire, lo único que se ve es verde, naturaleza. Yo creo que pocas veces hemos visto ríos tan transparentes como este. Es impresionante, fíjense cómo se ve el fondo. No estoy haciendo zoom, el video no está editado, nada. Es el color del agua. Y ayer que nos metimos ahí donde está Blanquita, la verdad que estaba espectacular. Al principio parece fría, pero después de un ratito el cuerpo ya se te acostumbra y encima cuando da el sol salís y está todo calentito. No tuvimos mucha suerte con los días porque no nos tocó tanto sol, hubo muchos días nublado, algún día hasta llovió. Así que bueno, queríamos lavar más ropa y un par de cosas como esas y no pudimos hacerlas. Pero sí lo estamos disfrutando igualmente, disfrutando de la tranquilidad, de la paz que hay. Así que nada. Mirá lo que es eso. Miren, abajo de toda esta vegetación, acá hay otra bajada al río y tiene unos buenos pozones. Ahí debe tener una buena profundidad para meterse. Por allá viene como con unos rápidos. Acá dice Balneario El Taurete, profundidad 5 metros. Y hace referencia a esa parte de allá, que hay un piletón enorme, también tiene unas cascadas. Ahí se nota que es profundo porque no se ve el fondo y el agua, como les venimos mostrando, súper transparente. Lo más loco es que encima estamos solos, casi no viene gente a este camping entre semana. Así que estamos súper disfrutándolo. Y además otra cosa que nos ha pasado un poco acá en Colombia es que no encontramos tantos ríos así para poder disfrutar unos días. En este caso igual también fue dentro de un camping porque no hay accesos públicos, pero la verdad que vale la pena porque es increíble. Si el día mejora porque ahora está súper nublado, seguramente vengamos a disfrutar del agua, esta vez en esta parte del río que parece muy prometedora. Y para que vean que no les mentimos, se largó a llover. La idea ahora era lavar un poco de ropa y ponerla a secar a lo largo del día. Yo creo que la vamos a tener que cambiar. Y ahora, no creo que seque nada. Pero ayer pasó lo mismo, llovió durante toda la mañana y al mediodía empezó a aclarar de a poquito y a la tarde salió el sol. También teníamos que trabajar un rato porque tenemos que editar un par de cosas. Yo creo que hay que cambiar el orden, ponernos a editar ahora un rato y después veremos si mejora o no. A cruzar los dedos. Y el clima es así de cambiante que ahora está saliendo el sol pareciera, así que pasó la lluvia, la llovizna, nos quedamos un ratito hablando con los chicos y ahora lo que voy a hacer es lavar la ropa aprovechando que están saliendo los primeros rayos de sol, así no pierdo ni un segundo para que seque. Lo bueno de estos lugares es que hay mucho espacio para poder colgar ropa, tenemos agua ilimitada en el río, así que son los lugares ideales para ponerse a lavar ropa. Si no encontramos lugares así en un mes, ya nos toca ir a la lavandería, pero aprovechando que acá se puede lavar, vamos a lavar que ya hay bastante ropa acumulada. Mientras dejamos un poquito la ropa en remojo, vamos a aprovechar para meternos un poco al agua porque hace un calor con el sol tremendo, así que hay que aprovechar este lugar. Hay que aprovecharlo. Vamos a darnos un chapuzón, lo bueno es que el río es súper amplio, súper largo, así que a refrescarnos.
Por allá llegó un súper grupo de gente, pero lo bueno es que, como les decía Belu, el río es súper amplio, así que hay lugar para todos. Dicen que los fines de semana este lugar se llena mucho más. Pero bueno, vamos a aprovechar para darnos un buen chapuzón y refrescarnos un poquito. Miren, lo que les quería mostrar es la transparencia del agua, miren. Me llama la atención esto a mí. Es increíble. Lo bueno es que hay una parte que ya tiene sombra, así que no te quemás. Y por ahí vienen como los rápidos entre las rocas, miren. Lo que tiene en esta parte del río es que es bastante correntoso y miren a Martu cómo se va flotando. Vaya a saber uno dónde va a parar. Ahora que ya nos refrescamos un poquito, voy a aprovechar para hacer la comida mientras Belu sigue lavando acá la ropa. Lo bueno es que nos vamos a ir con todo al día. Y yo por acá tengo un paquete de tortillas, mozzarella, huevo duro, zanahoria y tomate. Y voy a aprovechar para hacer unos tacos. Ya están los taquitos hechos. La verdad que tienen muy buena pinta. Vamos a comer adentro porque afuera nos pega el sol y nos está matando. Creo que la próxima adquisición que se viene en Blanquita es un buen toldo. Me parece que lo cargaste un poquito de más. Tiene el punto justo para no quedarnos con hambre. Y que se te caiga todo en el plato. Miren que pinta igual. Hay que hacer malabares para comerlo. No, está impecable. Miren toda la ropa que hemos lavado. Tenemos un montón de ropa colgada acá en este tender. Tenemos también acá en el parabrisas secándose al solcito. ¿Y ahora qué vamos a hacer, amor? Nos vinimos a la parte donde decía 5 metros de profundidad. A ver cómo está acá el agua. Ya le da la sombra, así que imagino que debe estar bastante fría. No sé quién será el primero en animarse a meterse a este agua. Ahí va Fede a saltar, el primer valiente del grupo. Esta no, la sabes. No, más allá al fondo. ¿Allá? Claro. Ese sos vos. Yo voy a el principiante. Dale. Yo voto porque no saltes. No, hay que saltar, está espectacular. Es un piletón enorme, hermoso, con agua, así que no podemos desaprovechar esto. Ya lo tengo a Fede, que está al lado mío, así que somos los primeros. ¡Vamos, Fede! ¡Vamos arriba! Bueno, yo voy a saltar a esta. Me voy a tirar tipo de cabeza porque hay poca profundidad en la punta y mucha en el medio. Así que vamos. Yo no estoy de acuerdo. ¿Sí? Dice que está bárbara. Hago pie acá. Y dice que tampoco hace pie ahí. Acá hay una piedra y se... Ahí está. Ahí va la tercera. Dale, Fer. Y ahora falta la cuarta, que es Belu, así que vamos a ver desde cuál se tira. Desde Dale. ninguna. Dale. No, me dan presento. Son una mala influencia todas estas personas. Sí. Yo soy el ser precavido que dice, ojo, no se tiren, no hagan esto, tengan cuidado, pero son mala influencia y me dicen, tirate, tirate, tirate. Es como tener 3 diablitos acá atrás, tiqui, 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 Belu, tiqui, la tiqui. vida son 2 días y uno llueve. Hoy no llovió, ahora no está lloviendo, así que por favor. Vamos. Dale, Belu, dale. No lo pienses, dale. Está tan fresquito el aire. Dale, Dale, Belu. dale, Belu. Dale, Belu. Me tiro en disconformidad. Lo dejo ahí firmado. Dale. ¡Sí! Vamos, Belu. Vamos, Lucy, saltá. Faltás vos, Lucy, dale. Dale, Lucy. Pero No estuvo... fue tan terrible. No había nada, igual ahí así. No me golpeé. Ay, pero me estoy muriendo de frío. Yo soy demasiado precavida, pero a Martu le gusta un poco más la aventura. Ahora dice que quiere ir a tirarse allá, que en teoría hay más profundidad. Yo le dije que no lo hiciera. Busca ver apoyo por ahí. A ver qué va a hacer. Él me dice a todo que sí. Pero termina haciendo siempre lo que quiere. Salió al menos. Eso es lo importante. De mucha corriente de las cascaditas de atrás. Ahí quedó Martu sentado al lado. El tema es que se le salió una de las crocs por la fuerza de la cascada. Yo la vi recién ahí flotando. Ahí viene para acá. Acá tenemos a la rescatista de crocs número 1. Y vos dejá de hacer cosas. No saben cómo te mete para abajo el agua, impresionante. Me costó salir y tenía las crocs atadas atrás de ti y me sacó una de las fuerzas. Regresamos a Blanquita. Ahora sí abrimos las compus para ponernos a trabajar un poquito. Y estaba viendo cómo salió el video del salto en el río y nada, la verdad que muy bueno. Ahora llegaron los caballos, pero solo hay 2 caballos.
Sí, después son todas vacas. Así que bueno, vamos a ponernos a editar un poquito. Ya pusimos de nuevo la ropa a secar, lo que falta. Está todo colgado ahí arriba. Pero hoy Belu se lavó todo, así que nada, nos vamos con toda la ropita lavada. Y la verdad que este lugar, amigos, es muy tranquilo, está muy bueno. Ahí tenemos a los caballos, recién se estaban dando unas patadas, pero ahora parece que se calmaron. Y mientras yo estoy editando acá con la compu, tengo mucha suerte porque mi novia fue a preparar la merienda y preparó algo muy rico. Tenemos tostada de arroz con queso blanco y palta y para mí pancito integral. Gracias, amor. De nada, vos hiciste el almuerzo, así que bueno, uno y uno. Acá en Colombia encontré unas tostadas de arroz que en realidad hace muchísimo que no comía, pero que son de maíz, no son de arroz. Son tostadas de maíz, son un poquito más amarillas y la verdad que tienen un gusto muy rico. Así que bueno, vamos a merendar. Yo por acá sigo editando. Seguimos teniendo por ahí también al río. Y puede que en un ratito tengamos planes de prender un fueguito. Cayó la noche por acá y Belu está empezando a sacar la ropa. ¿Por qué, Belu? Porque empezó a tronar, se hizo de noche y empezó pum, 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 así, truenos por todos lados, algún que otro relámpago. La ropa no se secó, pero no quiero que esté más mojada. Bueno, pero igual secó algo secó. Algo sí, no está chorreando agua, pero está todavía un poquito húmedo. Por acá, como verán, Fede de Pancha ya prendió el fueguito. ¿Cómo anda, vecino? ¿Todo bien? Así que bueno, esperemos tener suerte, Fede, y poder disfrutar el fueguito. Yo creo que sí, vamos a comer unas pizzas de Fer. Esperemos que no se largue, ¿no? Yo creo que no. Hay que ser optimistas. Se ve la luna un poco, así que bueno, esperemos. En una de esas. ¿Y las pizzas qué onda? ¿Vos qué decís? ¿Llueve o no llueve? Bueno, sacaron foto. Ahora se viene el trueno. La pizza está logrando. Así sea acá o en el horno sale. Está complicado, ¿eh? Mejor voy a ordenar la ropa adentro por si nos tenemos que meter. Mirá la pinta que tiene esa pizza. La verdad, ya probamos una. Acá está la maestra pizzera. La verdad que espectacular. La primera fue de mozzarella, estaba con cebollita caramelizada. Un lujo, la verdad que está impecable. Y por allá tenemos el fueguito que bueno, quedó de forma recreativa porque está lloviznando bastante, tronando mucho. Así que bueno, lo dejamos ahí a un costadito. Nos pasó algo muy loco mientras comíamos las pizzas. Estábamos contando anécdotas de los viajes de cada uno y demás. Y de golpe empezamos a escuchar más ruido de agua. Estamos al lado del río. Estaba lloviendo y dijimos, qué raro que haya tanto ruido de agua. Y por más de que nos gustaría mostrarles, es imposible porque está demasiado oscuro. Pero el río creció un montón. Parece que liberaron las compuertas de la represa que está acá más arriba. Se empezó a escuchar como el agua cada vez más fuerte y más cerca, más cerca, más cerca. Y en un momento miramos y adelante nuestro vino así como una ola. Y el río que hoy tenía agua que nos llegaba como mucho hasta la rodilla en algunas partes, en otras era playita, se llenó todo de agua. Así que estuvimos un ratito ahí mirando, pusimos algunas ramas para ir calculando. Yo me correría por seguridad, pero llegamos a una decisión de que parece que está bajando, que no hace falta correrse, estamos altos. Igualmente vamos a ir chequeando que esté todo bien. Qué susto igual. Como verán, por acá sigue lloviendo, llovió mucho a la mañana. El señor de la finca contó que no llovía hace como 3 meses y bueno, parece que en estos días hemos traído la lluvia oficialmente. Y les quería mostrar lo del río que ayer no les pudimos mostrar bien porque era de noche. Nos decía el señor también que acá no hay una represa más arriba, sino que esto es el curso natural del agua cuando llueve. Fíjense cómo pasamos de un río súper chico, cristalino, con unos pequeños rápidos y bueno, agua muy transparente, a este río súper marrón que trae barro, sedimento, rama, de todo un poco y que encima está muy alto. Ayer hicimos el fuego en ese lugar y fíjense que ya está casi bajo el agua. Por acá están las casitas. Por ahora no ha subido más el agua, así que no fue necesario movernos. Lo que sí nos llama mucho la atención es cómo puede crecer tanto el río. Qué loco, ¿no, amor? La verdad que es tremendo porque ayer era muy poquito el caudal de agua, era súper cristalina, tenía desde arriba, se veía con un tono verdoso y hoy es completamente marrón, con muchísima corriente, que uno realmente no se metería por miedo que se lo lleve.
La idea de hoy era poder volar el dron y mostrarles lo hermoso que era el río cristalino, pero bueno, vamos a cambiarlo por ir hasta la cascadita de ayer, que creo que debe estar zarpada con esta cantidad de agua. Yo me imagino que sí, que debe tener mucha más agua. No sé si se verá la cascada en sí porque creció mucho el caudal. Ahora, qué fuerza, qué poder tiene la naturaleza, ¿no? Mirá qué es eso. Me hace acordar a cuando estuvimos en las cataratas del Iguazú y nos tocaron semanas en las que había llovido mucho y el río había crecido, pero de una forma impresionante y tenía el mismo color el agua. Esta es la parte que vinimos ayer de la cascada. La cascada claramente está ahí atrás, pero ya no existen todas las rocas en las que nos subíamos para tirarnos por ahí. Y miren ahí atrás la fuerza del agua. Realmente impresionante. De verdad no quedó ninguna de las piedras que usamos para tirarnos así afuera, están todas debajo del agua ya. Y además del agua, algo que llama la atención, miren esa roca, parece la piedra del Peñol, obviamente muchísimo más chica, pero está como salida del paisaje. Y por allá están las casitas, miren si les hago zoom, cómo pasa el río por atrás. Qué cagazo, ¿no? Igual el señor nos dijo que el agua como máximo llega a más o menos 2 metros de donde está Blanquita, tampoco es que estamos súper a salvo, pero no nos vamos a inundar. Ahora pareciera igual que va de muy a poquito bajando, es como que tenemos distintos puntos de referencia donde llegó el agua y vamos de ahí midiendo a ver si va para atrás o si lo pasa. Qué locura, cómo cambió el paisaje. Y bueno amigos, creció tanto el río que nos tenemos que ir, así que... Qué exagerado. Nos vamos a ir solamente porque acá hay señal de Claro, no ha parado de llover. Nosotros cuando entramos a Colombia compramos un chip de Claro extra para tener datos donde Movistar no tenía. Con Holafly tenemos con Movistar y bueno, en este caso nos fue súper útil, pero tampoco es que vuela la señal, va y viene, estamos en el medio de las montañas, así que realmente es difícil tener señal. Pero bueno, nada, este camping, la verdad el camping El Taburete es súper recomendable si van a andar por la zona de Guatapé, un camping hermoso con mucha naturaleza, esperamos que no les toquen días de lluvia como a nosotros. Nos estamos yendo solamente porque sigue lloviendo y tenemos que seguir trabajando adentro de Blanquita. Así que vamos a ir para Guatapé, que estamos cerquita, ahí había mejor señal. Todavía no son las 10 de la noche, estamos en Guatapé y nos vamos a ir a dormir súper temprano porque hay un lugar que queremos conocer sobre la Ruta 60 que es alucinante y se nos dio la posibilidad de ir a conocerlo mañana, entre mañana sábado y el domingo, y bueno, la idea mañana es arrancar como a las 6 de la mañana. No les voy a adelantar nada, van a tener que esperar el próximo video para ver de qué les estoy hablando, así que suscríbanse al canal, activen las notificaciones y estén atentos para no perderse el próximo video. Esperamos que este video donde les mostramos un poco más de nuestro día a día, de cómo vivimos esta forma un poco más particular, no tan convencional en un motorhome, les haya gustado. La verdad que nosotros estamos felices de seguir recorriendo este país. Les agradecemos nuevamente por estar del otro lado, acompañándonos en cada video y los esperamos en el próximo video de Caminando el Mundo.